El Centro Cristiano Familiar te invita a escuchar una palabra de fe, restauración y fortaleza para tu vida. Estamos aprendiendo los últimos domingos a vivir una vida cristiana. Estamos usando la sombrilla como escenografía para que recuerdes. No sé si acá tapa la pantalla. No. Vivir bajo la cobertura de Dios, vivir bajo la sombra del Altísimo, con base en el Salmo 91. Esta semana, hablando con mi esposa, ella me comentaba que es un buen salmo para orarlo, para orarlo y declararlo con fe. Nosotros vamos a estar terminando este estudio el domingo próximo. Vamos a estar viendo 5 o 6 promesas, las que lleguemos, que contiene el Salmo, como a favor de nosotros, ¿ok? El domingo fue un domingo muy especial. Yo sé que muchos se fueron con la cabeza dando vueltas, ¿no? El Espíritu hace esa obra. Y el Señor me hablaba esta semana acerca de la necesidad de que se vean cambios en nuestras vidas. Yo no sé si vos podés hacer un chequeo de tu vida. De acá vamos a ponerle un año atrás, y si realmente ves que hubo cambios concretos en tu vida, cambios en tu manera de pensar, cambios en tu agenda, cambios en tu economía, cambio en tu manera de trabajar. Es importante que vos hagas este chequeo, porque el hecho de que vengas acá y recibas palabras, si esa palabra no produce fruto, no quiere decir que la palabra no tenga poder en sí, sino que, como aprendimos, no estamos siendo buena tierra. Porque la buena tierra da fruto. Y la palabra dice que Jesús enseñó que por sus frutos los vamos a conocer, nos vamos a conocer. Domingo aprendíamos que todas las promesas que encontramos en este Salmo 91 son condicionadas. Vimos que estas promesas son condicionadas a mi decisión de habitar con Dios. Es mi decisión declarar con mi boca quién es Él, es mi decisión confiar y es mi decisión amar a Dios. Estas 4 condiciones, ¿te acordás que las vimos? Me habilitan a disfrutar de su cuidado, de su protección, de su bendición. Ahora, es importante que esto lo recibí mientras estábamos adorando. Tenemos promesas impresionantes de libertad, de protección, pero esas promesas, como enseñé el domingo pasado acerca de la cobertura, de la sombra del Omnipotente, hace que algunas veces Dios permita que nosotros enfrentemos determinadas situaciones. ¿Ok? Eso es consecuencia del pecado. El pecado que está en la tierra, que está en el hombre, que está en nosotros, porque la Biblia dice que todos somos pecadores, hace que nosotros tengamos que enfrentar consecuencias a raíz de ese pecado. ¿Ok? Entonces, una de las promesas que nos da el Salmo al final, esto lo vamos a ver el domingo que viene, pero quiero que lo sepas, es que Dios prometió estar con nosotros en la angustia. Es decir, que si Él nos dice que va a estar con nosotros en la angustia, es porque Él sabe que es muy probable que tengamos que pasar tiempos de aflicción. ¿Ok? Jesús dijo esto: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo, he vencido todas esas aflicciones. Y como yo las vencí, vos las vas
a vencer también. ¿Ok? ¿Te acordás que hemos aprendido que nosotros no vamos a recibir una prueba más grande de lo que podamos soportar? Es decir, que Dios tiene un límite para las pruebas y las aflicciones y las angustias que se nos puedan presentar. Y el límite es que nosotros lo podamos soportar. Amén. Aunque a veces parecieran demasiado grandes. Dios está con nosotros. Él prometió estar con nosotros. El domingo vimos que una de las cosas que Dios nos promete es librarnos de toda trampa, de todo lazo. ¿Recordás? Dice el Salmo 91:3, te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Otra versión dice, Dios te salvará de los peligros escondidos y de las enfermedades peligrosas. Hoy ya estamos con el antivirus, estamos con una serie de pestes. Bueno, la palabra dice que Él nos va a salvar, nos va a librar. Y vimos también el Salmo 124:7 que dice, escapamos como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y somos libres. Es decir, vos no necesitás seguir viviendo en la trampa, y esto es el producto del cambio, de lo que hizo Dios. Vos podés salir de la trampa. Vos sabés que los profesionales de la salud afirman que una de las necesidades básicas del ser humano es sentirse seguro. Es decir, una necesidad que nosotros tenemos de sentirnos seguros. El Salmo nos dice que Dios desea darnos una seguridad plena y lo compara con la seguridad que ofrecen las aves a sus crías. Dice el Salmo 91:4, con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Dios abre sus alas y cumple su parte del pacto, ofreciéndonos cobertura total. Somos nosotros entonces los que podemos tomar la decisión de rechazar esas alas abiertas, o podemos correr hacia Él y encontrar protección, como vimos el domingo, sobre toda trampa, sobre todo lazo, sobre toda enfermedad o ataque del enemigo. ¿Sabes qué? La Biblia habla varias veces acerca de la figura de las aves. ¿Te acordás que vimos acerca del águila, ¿no? que Dios utiliza el águila para simbolizar de que podemos volar alto, de renovar nuestras fuerzas, ¿ok? Pero ahora y eso tiene que ver con el volar. Pero ahora Dios está utilizando, inspirando al salmista, utiliza un ave, no con esta figura de volar alto, sino con lo que el ave hace con sus crías. En lugar de volar, las protege, brinda bajo sus alas la protección a sus crías. En un mundo cada vez más peligroso, cada vez más inseguro, Dios nos ofrece su protección. La sombra del Omnipotente cubre nuestras vidas, nuestras familias, nuestros emprendimientos, nuestros trabajos, nuestro llamado. ¿Sabes que esta misma figura había usado Jesús? Y Jesús lo había intentado hacer con todas las familias de Jerusalén. Jesús traía palabras de sanidad, traía palabras de liberación, de salvación, y les ofrecía a esas familias de Jerusalén que, unidas todas las familias, volvieran a la protección genuina de Dios. Vemos a Jesús ofreciendo protección y a la gente teniendo la libertad de decidir aceptar esa protección
o no, o rechazarla. Fíjate cómo dice en Mateo 23, 37. Veamos qué decidieron las familias de Jerusalén. Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Fíjate vos qué simple. Ahora esto, cómo encontramos un sentido tan claro del deseo de Dios, el deseo de Jesús. Ahora con la ciudad de Jerusalén, con sus hijos, con nosotros, está esta invitación de juntar a tus hijos como la gallina que vimos junta a sus polluelos, a sus pollitos, para darles protección. Y dice que la decisión de las familias de Jerusalén fue, no quisiste, no queremos. Otra versión dice, muchas veces quise protegerlos, pero fueron ustedes los que no me dejaron. ¿Escuchaste? Muchas veces quise protegerlos, pero fueron ustedes los que no me dejaron. Jesús dice, muchas veces les envié profeta y los mataron. Les envié mensajeros y les tiraron piedras. Muchas veces les envié gente para protegerlos. El que tiene oído para oír, oiga. Muchas veces les envié gente para protegerlos, para darle consejo, para cuidarlos, y ustedes decidieron seguir haciendo la suya. Muchas veces quise unir a sus familias para darle protección, para brindarles seguridad, y no me dejaron, no quisieron. Se ve que lo que sucede hoy no es algo nuevo en los cielos, ¿no es cierto? Usted puede notar el contraste entre la disposición amorosa de Dios y la falta de disposición del hombre. El deseo de Dios de cubrirnos con su amor y el nuestro de rechazarlo. Vemos que el hombre no ha cambiado mucho, ¿no? Dios abre sus alas de amor y nosotros somos los que decidimos correr hacia Él o correr a protegernos en otros lugares que quizás nos parezcan más seguros. ¿Sabe? Jesús en este pasaje de Mateo está marcando o enseñando cuál es el camino para la protección de esas alas. Si usted presta atención al pasaje, va a notar que Dios, para que usted pueda caminar hacia las alas, envía gente. Le envía gente a su alrededor, gente, mensajeros de Dios, profetas de Dios, que con la palabra que viene de Dios preparan el camino, como lo hizo Juan el Bautista, para que usted pueda acceder a ese lugar de protección y vivir bajo las alas, la sombra del Omnipotente. ¿Lo agarró? Entonces, ¿qué hace Dios? Dios, para que usted pueda llegar a vivir bajo la sombra del Omnipotente, para que usted pueda llegar a vivir bajo las alas, así como lo hacen los pollitos con la gallina, muchas veces Dios le manda gente, mensajeros de Dios que tienen una misión: prepararle el camino a usted para que pueda caminar hacia la sombra del Omnipotente. Esto es lo que hizo Jesús con Jerusalén. Mandó profetas y a esos profetas que hicieron, los mataron. Mandó mensajeros y a esos mensajeros que le hicieron, los rechazaron, los apedrearon. Ahora, nada ha cambiado hoy.
Jesús dice que Dios usa a los profetas, a los maestros, a sus mensajeros para juntar a las familias y llevarlas a ese lugar de protección. Ahora, una de las cosas que usted puede decidir hacer es alejarse de los mensajeros, no escuchar el consejo o la palabra y en algunos casos decidir apedrearlos. No con piedras literales, sino con una reacción que puede ser violenta, con algún juicio crítico contra los profetas o mensajeros, maestros que Dios envía hacia nosotros con un fin. El fin es que nos allane esa palabra, el camino para llegar a ese lugar de protección. En algunos casos, hasta los puede llegar a matar de sus vidas, rechazándolos completamente. No necesitas tirarle un tiro a un profeta para matarlo. Jesús dice, muchas veces lo intenté. Se ve que no le es nada fácil al ser humano salir de su propia área de protección, de su propia manera de pensar, de su manera de hacer las cosas y comenzar a caminar hacia la protección y bendición de Dios, escuchando los mensajeros que Dios, dice Jesús, envía muchas veces. Su propuesta sigue siendo la misma a lo largo de los años. Entonces nosotros podemos hacer lo mismo que hacen los pollitos frente al peligro o frente a una tormenta. Correr hacia Dios con todo nuestro corazón, correr hacia Dios con nuestra boca, correr hacia Dios con nuestra fe. Y la palabra dice que Él nos recibe extendiendo sus alas y cubriéndonos bajo sus plumas. Dice el Salmo 121, vamos a leer este salmo como introducción a la próxima promesa. Dice, el Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. Este es el Salmo 121 para los que anotan. 7. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. La siguiente promesa que encontramos en el Salmo 91 se encuentra en el verso 5 y hace referencia a las cosas que nos pueden pasar de día y a las cosas que nos pueden pasar de noche. Dice el Salmo 91, 5, no tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. Otra traducción dice, ni de día ni de noche tendremos que preocuparnos de estar en peligro de muerte. Dice la Nueva Biblia Viva, no tienes que temer al terror de la noche, ni asustarte por los peligros del día. La promesa nos habla acerca de cualquier temor que se puede presentar y abarca todo el día. Sus promesas nos cubren las 24 horas del día. No tendré temor por las noches y no voy a asustarme o preocuparme por los peligros del día. Por si no le quedó claro, vea de nuevo el verso 4. Solo, ¿estamos? ¿Está? ¿Sí? Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues nunca deja de cuidarnos. El verso 6 dice, ni en las sombras de la noche, ni a plena luz del día, nos caerá desgracia alguna.
No se van a poder acercar a vos porque cualquiera que quiera acercarse a un pollito se va a encontrar con el pollo grande. Se va a encontrar con las alas del Omnipotente. El que te busque a vos, dice el Señor, se va a encontrar primero conmigo. Quiero si podemos apagar las luces un segundo. De día y de noche. De día y de noche. Dios inspiró a un adorador con una canción que hace algunos años la escuchamos, pero yo quiero que vos la escuches y que la analicemos juntos. Necesito aprender um pouco aqui, necessito aprender um pouco a agir, necessito aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se cierra aqui, outras portas se abrem aí. Necesito aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Bajo la sombra de sus alas, Deus cuida de mim. Eu amo su casa e não ando solo, não estou solo, porque Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Bajo la sombra de sus alas, Deus cuida de mim. Eu amo su casa e não ando solo, não estou solo, porque Deus cuida de mim. Em minha vida não há direção, tomarei uma decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, minha mão Ele sostendrá. Se uma porta se cierra aqui, outras portas se abrem aí. Necessito aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Bajo la sombra de sus alas, Deus cuida de mim. Eu amo su casa e não ando solo, não estou solo, porque Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Bajo la sombra de sus alas, Deus cuida de mim. Eu amo su casa e não ando solo, não estou solo, porque Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Bajo la sombra de sus alas, Deus cuida de mim. Eu amo su casa e não ando solo, não estou solo, porque Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Bajo la sombra de sus alas, Deus cuida de mim. Eu amo su casa e não ando solo, não
estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. La canción dice, Dios cuida de mí. Dice el autor, inspirado por Dios, necesito aprender más de Dios. Un poco acá, un poco allá, un poco en casa. Necesito conocerlo más porque Él es el que cuida de mí. Esto tiene que ver con el oír a los profetas, con el oír a los maestros, a aquellas personas que Dios nos envía para abrirnos el camino y conocer a aquel que se ofrece a cuidarnos. En la canción él toma la decisión de no andar solo. Dice, no voy a andar solo porque existe alguien que me ama. Así que voy a tomar la decisión de dejar de andar solo y voy a poner mi confianza en Dios. Y él declara, su mano me va a sostener. Y si una puerta se cierra, bajo su sombra, bajo la sombra del Omnipotente, ¿qué va a suceder? Se van a abrir otras. Entonces, decido morar bajo su sombra. Dice que él ama su casa, aprendió a amar la casa, y entonces él puede declarar, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí y echa fuera todo el temor o terror nocturno y el temor a las saetas o a los ataques, a las flechas que puedan venir durante el día. Quizás esta tarde haya alguien que necesite tomar la decisión que rechazaron todas las familias de Jerusalén. Quizás esta tarde alguien tiene que decidir de dejar de andar o de vagar solo o sola y poner toda su confianza bajo las alas de Dios, para que sea Él el que a partir de hoy te cuide. Dios está extendiendo sus alas y manda a su mensajero a invitarte a que en esta tarde vos tomes la decisión de correr hacia Él, de dejar de andar solo, de dejar de andar sola, de dejar de rechazar a los enviados de Dios a tu vida, a tu familia, a tus hijos. Y Él te invita en esta tarde-noche a que vos tomes esta decisión. ¿Pones de vuelta la canción? ¿Por qué no cerrás tus ojos? Quizás hoy alguien tenga que decidir quién lo va a cuidar. Dice el Salmo que el Dios Todopoderoso nos cuida de las cosas que pueden pasarte durante el día y las cosas que pueden pasarte durante la noche. Si vos estás tomando esta decisión, yo quiero pedirte que te pongas de pie. Si vos en esta tarde estás tomando esta decisión de correr a la sombra del Omnipotente, ahí donde estás, ponete de pie. Hacelo rápido.
Estamos todos con los ojos cerrados, por favor, intercediendo. Hay una batalla espiritual ahora que se libra. Si vos fuiste uno de los que rechazó la palabra de los profetas, la palabra de los maestros o pastores, quizás hasta con tu boca apedreaste a alguno de ellos, el Señor vuelve una vez más a llamarte, a buscarte, para que puedas caminar ahora de su mano. Dice el Salmo que Dios nos cuida de las cosas que nos pueden pasar durante el día y las cosas que nos pueden pasar durante la noche. Hay peligros que nuestros ojos pueden ver de día y hay peligros que no se pueden ver de día porque son trampas del cazador. La protección de Dios abarca incluso aquellas cosas que ni siquiera nosotros sospechamos. Tanto de lo que sabemos como de lo que no sabemos, Dios nos cuida. Dice el verso 5 del Salmo 91 que Dios quiere, lo primero que Dios quiere erradicar de nosotros es el temor. Dios quiere erradicar el temor. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día. Dice otra versión de la traducción TLA, dice ni de día ni de noche. ¿Querés leerlo conmigo? Ni de día ni de noche. Ni de día ni de noche. Vivir bajo el abrigo de Dios, lo primero que hace es echar fuera el temor. Amén. La sombra de Dios echa fuera el temor. La revelación de quién es Dios echa fuera el temor. Las plumas de Dios echan fuera el temor. La protección de Dios echa fuera el temor. El amor de Dios echa fuera el temor. Dios quiere que no andemos en temor, sino en la seguridad y bendición que sus alas nos ofrecen. ¿Sabes por qué? Porque el temor ata. El temor te mantiene en la trampa. Y vimos que Dios abre toda trampa, la hace pedazos y Él te hace libre. El temor te paraliza, pero Dios hace que yo avance. El temor te mata la fe, porque vos sabés que el temor es fe negativa, pero Dios, ¿qué hace? Él nos da palabra, nos manda mensajeros, profetas, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra. Entonces, cada acto que se nos presenta de temor, Dios viene con una palabra de fe, con un mover de fe. La palabra hebrea para temor es yaré, con Y, yaré, y se refiere a las emociones que despierta el temor. Y a la anticipación mental del temor. Es decir, yo temo algo que todavía no vino. Eso es la palabra yaré. ¿No sos de los que usan esta frase? Porque yo tengo miedo de... Bueno, es una frase que la tendríamos que sacar de nuestro léxico. Mi temor es que Job expresaba: aquello que temí me sobrevino. Y cuando yo hablo con mi boca, lo que yo declaro, hemos aprendido hace 2 domingos atrás que mi boca tiene el poder de la vida y de la muerte. ¿Ok? Entonces lo que yo declaro con mi boca va a los aires espirituales y le da derecho al mundo espiritual a actuar conforme a lo que yo creo. ¿Qué hacemos nosotros? Decimos algo, yo tenía miedo de qué, y cuando pasa eso decimos, ¿viste?
te lo dije. ¿Viste que es como yo dije? Claro. Por eso es importante que vos puedas aprender a hablar y a caminar ahora sin temor. El único temor que vos tenés que tener es el temor a Dios, el respeto a Dios, la honra a Dios. Dice la Biblia que Dios nos va a librar de todo yaré. Es decir, que Dios te va a librar de las emociones que pueden generar el temor y de la angustia que pueda generar tu mente pensando en aquellas cosas que te den temor. Dios te va a dar control emocional y mental para que vos puedas vivir en fe. Es decir, vos podés ser libre de todo temor. Vos podés ser libre de todo temor nocturno y podés ser libre de todo temor diurno. Vos podés ser libre de todo temor en el matrimonio, podés ser libre de todo temor en la empresa, podés ser libre de todo temor o de todo pensamiento que recurrentemente viene a tu mente. Podés ser libre del temor a no tener trabajo o del temor a que te echen del trabajo. Podés ser libre del temor de que a tus hijos les suceda algo. Podés ser libre del temor a que tu esposa o tus padres les sucede algo. Podés ser libre del temor de que a vos te suceda algo. Dios te hace libre del temor. Tenés que correr bajo la sombra del Omnipotente. Él dice, yo quiero que vos seas libre de todo, sobre todo de todo pensamiento de temor. Y si viene algún pensamiento que todavía no salió de mi boca, yo no dejo que ese pensamiento salga de mi boca, sino que lo llevo cautivo a lo que Dios dice, que yo voy a ser libre de todo pensamiento de temor. Dios te va a dar ese control mental y emocional para que vos no vivas pensando en lo malo que te puede pasar. Hay gente que no vive pensando en lo bueno, vive pensando en lo malo. Dios quiere que corras bajo sus alas para que seas libre de todo pensamiento. El verso 5 nos habla de un tipo de ataque o temor que, en la otra versión, por favor, ponelo en la anterior, que es más intenso, que es el terror de la noche. La palabra allí es pachad. Y es muy frecuente hoy que este temor sea activado porque las noches nos traen inseguridad. Y por lo general mucha gente está sola durante la noche. Esta emoción, pachad, significa un temor magnificado. Le tengo terror a las cucarachas. Le tengo es una tontería, pero hay gente que le tiene terror a cosas muy pequeñas. Le tengo terror a tal cosa. Esto es pachad, una emoción negativa mucho más fuerte que el temor. Significa sentir severa angustia por problemas que creo inminentes. Espanto. ¡Ay, qué espanto! ¡No! ¡Otra vez esto! ¿Y cómo vamos a hacer? Y entonces eso yo lo expreso con mi boca, lo largo al mundo espiritual, el mundo espiritual lo agarra, lo toma y lo utiliza para que yo sea esclavo del temor. Ahora, la Biblia me dice que Dios no va a dejar que ese espanto o terror intenso venga sobre nosotros si nosotros estamos morando. ¿Viste la gallinita? ¿Y qué hacían todos los pollitos? ¿Dónde metían la cabeza? Entonces, es como que Dios dice, no mires, estás acá, estás conmigo, no tengas miedo, no tengas temor. Yo te escogí, sos mi hijo, te envuelvo con alas de amor. Pero mientras preparaba el estudio, el Señor me llevó a algo que Él le había dicho a su pueblo.
El Señor dice así, mira, escucha, dice, si alguien te amenaza, yo le voy a dar a él con lo que te amenazó. No tengas temor de lo que el enemigo te diga, porque lo que el enemigo te diga va a venir sobre él. Esto sería en versión Carlos habla hoy, a mí me rebota y a vos te explota. Deuteronomio 2:25. Por eso tené cuidado cuando vos maldecís o hablas mal de alguien que está viviendo bajo la sombra. A partir de hoy, haré que los pueblos de toda la tierra sientan terror a causa de ustedes. Cuando oigan hablar de ustedes, temblarán de espanto y de miedo. Esto es lo que Dios dice que Él harás a tu favor, en contra de tus enemigos. Por eso va a depender de lo que usted crea y de lo que usted confiese. Pachat también significa alarma, súbito o algo repentino. Algo súbito o algo repentino. Y se refiere a ser despertado de repente, no sé si alguna vez te pasó, por un temor intenso. De repente, algo repentino, una llamada telefónica, un grito. No hay nada más feo que estar durmiendo y ser despertado por algo que sucede de repente y que produce miedo. Dios te va a librar del pachat. El salmista conocía esto, dice el Salmo 4:8. Léelo por favor conmigo en voz alta. Estoy tentado a preguntar cuántos tardan en dormirse, pero no lo voy a preguntar. Yo me acuesto tranquilo y me duermo enseguida, pues tú, Señor, me haces vivir confiado. Otra versión dice, en completa paz me acuesto y me duermo, porque tú, Señor, me haces vivir tranquilo. Amén. La palabra pachat, terror nocturno, también significa piedras. Es el temor a irse a dormir pensando que en la noche nos va a suceder algo malo, que se va a caer el techo, que algo malo va a caer sobre nosotros. Así que la promesa que tenemos es que el Señor nos cubre con sus alas para que no temamos el terror nocturno y durmamos en paz. ¿Sabe cuándo entra el temor? Con esto termino. El temor entra cuando yo empiezo a creer en lo que veo y no en lo que Dios me dijo. El temor entra cuando empiezo a ver que mi realidad es más real que lo que Dios me dijo que Él va a hacer conmigo al enfrentar esa realidad. Si Dios me dijo que el enemigo va a recibir todo lo que me diga, y en lugar de yo tener espanto, el espanto lo va a tener aquel que me ataca a mí, es decir, si a vos te vienen a despojar del auto, el enemigo va a quedarse sin auto. Porque Dios lo que hace es generar el espanto que te quiso generar el otro a vos, se lo va a generar a tu enemigo. Pero vos lo tenés que creer. Y tenés que andar tomado de la mano de Él.
Ahora, vivir por fe no es negar la existencia del temor, porque el temor viene. Lo que tenemos que saber es que Dios nos dio las herramientas para enfrentar todo ese temor. Yo me imagino que cuando David se enfrentó a Goliat, un gigante de 3 metros y pico, lo vio grande. Sus ojos lo vieron grande. Ahora, él no se comparó con el gigante. ¿Sabe qué hizo David? Él se corrió y le dijo a Goliat: ese es mi Dios. Vos venís a mí, pero yo vengo en nombre de Dios. Es decir, David no se compara con el gigante, sino que compara al gigante con su Dios. Entonces, lo mejor que nosotros podemos hacer ante una lucha espiritual, ante una tormenta, es corrernos y comparar lo que viene contra nosotros con lo que es Dios para nosotros. El omnipotente, el Dios que tiene ejércitos en los cielos. Y entonces David compara el poder de gigante con el poder de su Dios. David sabía que el gigante era grande, sus ojos lo veían, pero él no comparó el tamaño del gigante con él, sino con Dios. Y entonces David comenzó a declarar lo que él veía. Es más, David le dice al gigante: te voy a cortar la cabeza. Y no tenía espada. ¿Te acordás con qué lo enfrentó? Con 5 piedras y una. Y le dice: hoy te corto la cabeza. No es nada más ni nada menos que lo que vimos en Deuteronomio. El arma que venía contra David, esa misma arma la usó David para cortarle la cabeza. Y David se volvió con la espada de Goliat y con la cabeza de Goliat como si fuera una pelota número 5 en los brazos. Enseñanza y nos vamos. Vos podés declarar que van a pasar cosas aunque todavía no las tengas. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Si querés conocer más, podés ingresar a nuestra página cristianofamiliar.com. Seguinos también en las redes sociales como Cristiano Familiar.